Qué bueno es reencontrarnos nuevamente, aunque sea a través de las redes sociales, pero saber que estamos en un mismo espíritu para adorar al Señor, para tener comunión con Dios y comunión entre nosotros, y también para estudiar la palabra de Dios, que es lo que nos edifica, aumenta nuestra fe, nos permite conocer el proyecto de Dios para nuestras vidas y vivir una vida plena y una vida abundante. Hoy en el culto de hoy tenemos realmente un momento muy lindo y muy especial porque vamos a participar de la Cena del Señor. Va a ser la última Cena del Señor del año 2020 y lo vamos a hacer en comunión. Por lo tanto, mi querido, vaya preparando un poquito de vino o jugo de uva, un pedacito de pan, porque apenas terminemos de compartir el estudio de la palabra de Dios hoy, vamos a tener ese momento de comunión entre nosotros, comunión con el Señor, recordando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y su resurrección que nos da una vida plena y una vida de victoria. Así que prepárese para participar de la Cena del Señor. Pero antes de compartir la palabra de hoy, tengo un anuncio muy pero muy importante. Usted sabe bien que estamos en medio de una pandemia y que está ya la noticia, por lo menos en los medios de comunicación, de que se aproxima la vacuna contra el COVID-19. Y en lugar de generar una algarabía general, una alegría general, lo que yo noto, y usted seguramente también lo ve, es que hay mucha confusión. Por alguna razón, más del 60%, por lo menos de los habitantes de Argentina, dicen que no se van a poner esa vacuna, mientras hay un 40 o 50% que está desesperado esperando que llegue la vacuna. ¿Cuál es la razón de esta situación que se ha producido? ¿Por qué esos conceptos tan contradictorios? Claro, en medio de todo esto se infiltra y se mete la política, que en lugar de ayudarnos, que en lugar de aclararnos, complica mucho más la situación. Por todo esto, he pensado y estamos organizando una entrevista con el doctor Daniel Equisyan. Por lo tanto, el próximo sábado 12, a las 11 de la mañana, en mi Facebook personal, Rubén Casabian, vamos a hacer una entrevista en vivo. Sábado 12, 11 de la mañana, en mi Facebook, Rubén Casabian, entrevista en vivo al doctor Daniel Equisyan. El doctor Daniel Equisyan es parte del equipo del doctor Daniel Stambulian, una de las más importantes eminencias infectólogos del país, de Latinoamérica y yo diría del mundo entero. Y vamos a canalizar todas nuestras dudas, le vamos a hacer preguntas: ¿sirve la vacuna? ¿No sirve la vacuna? ¿Por qué tenemos que dar la vacuna? ¿Por qué algunos no la quieren dar? Es decir, vamos a poder canalizar todo aquello que genera confusión en nuestra vida, en nuestra familia y en la sociedad en general. Así que agéndese esto. Próximo sábado 12 de diciembre a las 11 de la mañana en mi Facebook, Rubén Casabian, vamos a estar haciendo la entrevista en vivo con el doctor Daniel Equisyan y yo creo que va a ser de gran bendición. Ahora, permítame continuar un poco con el estudio de la palabra de Dios con relación a derrotemos el espíritu de pobreza y miseria. Este sería el tercer mensaje, la tercera enseñanza que quiero sembrar en tu vida. ¿Por qué? Porque hay una crisis general. La crisis económica es algo que está golpeando la vida, las familias, el desempleo, la inflación, la pobreza. Pero en medio de todo eso, mi querido, hay una mentalidad de pobreza que como cristianos tenemos que aprender a combatir. Permítame hacer un rapidísimo resumen de lo que vimos hasta ahora con relación a este tema. Dijimos que es fundamental comprender que Dios nos salvó a través de Jesucristo para que seamos prósperos en la vida. Y la prosperidad de Dios para usted y para mí es una prosperidad integral, es decir, prósperos en lo familiar, prósperos en lo personal, prósperos en lo laboral, en la economía, que podemos sentirnos realizados en la vida. Ser próspero significa ser exitoso, sentirse completo. Y esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. También definimos lo que es la pobreza. La pobreza no es un estatus social del rico, el pobre. La pobreza no es un estado temporal que no tiene dinero, por eso es pobre. Sino que dijimos que la pobreza es una mentalidad, es una influencia, es
es realmente algo que va destruyendo la vida del hombre. Es un espíritu que va deteriorando la vida del hombre. La pobreza no es falta de dinero, sino que la falta de dinero es consecuencia, es el fruto, es el resultado de una mentalidad de pobreza que está atacando la vida del hombre. Por lo tanto, ¿qué teníamos que hacer? Renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué era importante renovar la mente? Porque dice la Biblia, así como el hombre piensa, así es él. Proverbios 23:7. Y vimos también que para poder prosperar tenemos que cambiar la mentalidad. En lugar de tener la mentalidad del dame, según la Biblia, tenemos que tener la mentalidad de primero dar, y Dios va a usar la ley de la retribución. Primero damos y Él recompensa y nos da mucho más abundantemente. También vimos que hay dos maneras de prosperar. Uno, a través de milagros, ¿verdad? Esto es puntual, determinado por milagros. Dios hace un milagro y usted de pronto prospera en su economía. Pero no podíamos vivir de milagros, sino que tenemos que prosperar en el día a día, en lo cotidiano. ¿Y cómo se logra prosperar así? Obedeciendo los principios de la palabra de Dios relacionados a este tema. Luego vimos qué cosas nos pueden llevar a la pobreza. Y estuvimos enumerando y explicando conjuntamente con todos los versículos de la palabra de Dios, cosa que no vamos a hacer hoy. Yo les sugiero que si no lo ha hecho pueda ver los videos anteriores del número 1 y el número 2 de Derrote el espíritu de pobreza y miseria, para estar bien al tanto con relación a lo que la palabra de Dios dice. Pero dijimos que había cuatro cosas que nos podían llevar a la pobreza. Primero, rechazar el consejo nos lleva a la pobreza. Aquel que es autosuficiente, que cree que se la sabe toda y que rechaza todo tipo de consejo, según la Biblia, nos puede llevar a la pobreza. Y mucho más, el rechazar el consejo de Dios. Lo que Dios dice y enseña en su palabra te puede llevar a la pobreza. En segundo lugar, andar con personas equivocadas, erradas, te pueden llevar a la pobreza. Tercero, vimos que no ser generoso también te puede llevar a la pobreza. Y en cuarto lugar, la pereza te puede llevar también a la pobreza. Hasta ahora hemos analizado estos cuatro aspectos a la luz de la palabra de Dios, muy convincentes, muy claros, cosas que tenemos que evitar para no caer en la pobreza. Pero quiero seguir un poquito más en el día de hoy. Y permítame expresarle el quinto principio que nos puede llevar a la pobreza. Y como cristianos, no dar prioridad a Dios y a la obra de Dios con nuestros recursos nos puede llevar a la pobreza. Y permítame darle un ejemplo concreto de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Ageo capítulo 1, Ageo capítulo 1, y les voy a leer a partir del versículo 2 en adelante, y vamos a ver, porque nos relata aquí la historia bíblica, cómo puede ser que cuando no le damos prioridad como cristianos en darle a Dios y a la obra del Señor, eso nos puede llevar a la pobreza. Dice así Ageo capítulo 1, versículo 2 en adelante. El Señor Todopoderoso dice: este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa, mi casa, está en ruinas. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. El Señor Todopoderoso dice: piensen bien lo que están haciendo.
vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Debido a eso, el cielo ha retenido la lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra, las montañas, el trigo, la viña, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. Mi querido, déjeme dejarle un principio claro. Dios quiere que vivamos bien. Dios quiere que usted disfrute la vida plenamente. Dios quiere que seamos prósperos. Pero cuando primero es lo mío en lugar de las cosas de Dios, eso nos puede llevar a la pobreza. ¿Qué estaba aconteciendo aquí en el tiempo del profeta Ageo? El pueblo estaba viviendo bien, estaba prosperando, sus casas estaban extraordinariamente finas, bien adornadas, un pueblo que estaba viviendo en plenitud. Pero al mismo tiempo el pueblo decía, no es el tiempo para invertir en la casa de Dios, en el templo de Dios, en la obra de Dios. Sigamos disfrutando nosotros de nuestras ganancias, del fruto, de la cosecha. Y veremos cuándo vamos a invertir en las cosas de Dios. Ahora, de pronto, se dieron cuenta que todo lo que ganaban no alcanzaba. Ganaban más, pero les alcanzaba menos. Llega a decir, ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. Comen, pero no se satisfacen. Se abrigan, pero parece que no alcanza y no es suficiente para calentarse. Tenían una tremenda sensación de insatisfacción. ¿Por qué? Porque Dios cortó la prosperidad del pueblo. Como dejaron en segundo, tercero, cuarto plano la obra de Dios, las cosas de Dios, y no invertían en las cosas del Señor como pueblo de Dios, entonces eso los estaba llevando a la pobreza, a la insatisfacción, a que no les alcanzara nada. Entonces, ¿qué significa dar a Dios o qué significa dar a la obra de Dios según la palabra del Señor para usted y para mí? Dos cosas fundamentales que yo voy a voy a explicarle a la luz, claro, de la palabra del Señor. En primer lugar, lo que usted y yo tenemos que dar al Señor como prioridad en nuestra vida son los diezmos. Mira lo que nos dice Malaquías capítulo 3, del versículo 8 hasta el versículo 12, les voy a leer. ¿Acaso puede el hombre robar a Dios? Pues ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, dice el Señor. La nación entera me está robando y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. El Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Alejaré las plagas de sus campos para que no destruyan sus cultivos y para que sus viños produzcan fruto. Lo dice el Señor Todopoderoso. Todas las naciones hablarán bien de ustedes, porque ustedes tendrán un país hermoso, lo dice el Señor Todopoderoso. Aquí la palabra de Dios es muy clara y es muy concreta. Nos habla de la importancia de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la casa de Dios. Ahora, permítame explicarle. ¿Qué son los diezmos? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de todos mis ingresos. Eso es lo que le pertenece al Señor, eso es de Dios. No es que yo se lo estoy dando por generosidad, eso es de Él. No es lo que yo siento o que Dios me revele, Dios ya lo ha revelado. Es el 10% de todos mis ingresos, es para el Señor. Ahora mire qué interesante.
Dios en su sabiduría ha establecido en su palabra que no sea un monto determinado lo que tenemos que dar a Dios. Porque si fuera un monto determinado, para algunos sería mucho y para otros sería prácticamente nada. Y sería injusto eso, ¿verdad? Dios ha establecido un porcentaje para que para todos sea exactamente lo mismo, el 10%. Por lo tanto, ¿qué es darle el diezmo al Señor? Darle el 10% de todos nuestros ingresos. Me han preguntado, pastor, yo cobro mi sueldo, ¿ahí tengo que darle el 10%? Sí, ahí es el 10%. Yo tengo un negocio y vendo, ¿tengo que darle el 10% de las ganancias? Sí, usted tiene que dar el 10% de las ganancias. He cobrado una herencia, ¿tengo que traer mi diezmo de esa herencia? Claro, el 10% de todos mis ingresos. Ahora, según lo que hemos leído, eso es una orden de Dios. Dice, traigan todos los diezmos al templo. Todos los diezmos, ¿a dónde? Al templo, a la casa del Señor. ¿Qué significa esto? Que su diezmo, mi diezmo, no lo podemos dar a un ministerio. Me gusta ese ministerio porque ese ministerio trabaja en sanidad interior y lo quiero apoyar y voy a mandar mi diezmo allí. No, el diezmo no es, mi querido, para dárselo a misioneros que están en el África o en la India o en cualquier parte del mundo y queremos sostenerlo con nuestro diezmo. El diezmo no es para obreros, el diezmo es para la casa del Señor. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero ayudar a un ministerio, si quiero ayudar a un obrero, a un misionero, bueno, para eso está la ofrenda. Usted puede hacer una ofrenda especial para sostener diferentes ministerios. El diezmo, el 10% de todos sus ingresos es para la casa del Señor, es para la iglesia de Jesucristo. Una orden de Dios, tráiganlo. Pero también yo encuentro aquí un desafío de parte de Dios. Dice, ustedes traigan sus diezmos y luego dice, pónganme a prueba. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios tiene que poner esto? ¿Por qué pone en su palabra, traigan los diezmos y pónganme a prueba? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe de nuestras excusas para traer nuestros diezmos a la casa del Señor. ¿Cuáles son nuestras excusas? Si doy mi diezmo no me va a alcanzar. Si doy mi diezmo no voy a llegar a fin de mes. Es decir, las excusas afloran rápidamente para ver de qué manera argumentamos el hecho de no llevar los diezmos a la casa de Dios. Por eso Dios dice, traigan sus diezmos, obedezcan en esto y pónganme a prueba. Mire, déjeme contarle una experiencia personal. Yo era seminarista, vivía en el barrio de Floresta y era seminarista en una iglesia en Don Torcuato. Para llegar a Don Torcuato cada fin de semana y cada domingo tenía que tomarme 2 ómnibus. Recuerdo un ómnibus hasta San Miguel y de San Miguel otro ómnibus para Don Torcuato. Eran 2 horas y media de viaje en ómnibus para poder hacer mi obra práctica allí en una iglesia en Don Torcuato. Resulta que un domingo yo tenía preparado ya mi diezmo y tenía el dinero justo para irme en los 2 colectivos hacia Don Torcuato. Llegamos a Don Torcuato, teníamos el momento de culto, la alabanza, la adoración, y en un momento determinado que comenzamos a adorar al Señor a través de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y allí yo entré en pánico. ¿Por qué? Porque yo decía, si yo doy este sobre con mi diezmo, no tengo dinero para regresar a Floresta, a donde estaba viviendo en el seminario. Y no tenía posibilidad de volver caminando. ¿Por qué? Porque tenía 2 colectivos y 2 horas y media de viaje. Por lo tanto, mientras iba llegando el Alfolí, yo estaba sufriendo, yo estaba transpirando porque no sabía qué hacer. Doy mi diezmo, no lo doy. ¿Será que Dios se va a enojar si yo no lo doy? Yo creo que Dios va a comprender, pensaba yo, que no lo voy a dar ahora para poder regresar en ómnibus a mi casa y en otro momento veré cómo hago para dar mi diezmo. Bueno, todo eso, esos argumentos pasaron por mi mente, por mi corazón, había realmente sufrimiento. Ya estaba más o menos el Alfolí a 2 personas de donde yo tenía que poner mi diezmo o no ponerlo. Y en ese momento recordé el versículo de la palabra de Dios cuando Dios dice, traigan sus diezmos y pónganme a prueba. En ese momento fue que una convicción espiritual llegó a mi corazón, saqué el sobre, puse
mi diezmo en el alfolí y me quedé en cero, ni una sola moneda para regresar. Terminó el culto. Comenzamos el momento de conversar unos con otros. Yo conversaba porque no tenía otra cosa para hacer, no sabía para dónde ir. Las familias se iban yendo de la iglesia y de pronto me quedé solo con una familia charlando allí en la puerta del templo. Y yo no sabía qué tema sacar ya para hablar. Claro, ellos por allí ya se querían ir, pero yo no sabía qué iba a hacer, dónde me iba a ir. Pero ya me di cuenta que en un momento determinado ya no había tema para inventar, para conversar. Y la familia me dice, bueno, dice, nosotros nos vamos. Bueno, está muy bien. Se dieron media vuelta y salieron para un lugar, para una dirección en la vereda. Y yo me di media vuelta y comencé a caminar en dirección opuesta, no sé a dónde, porque no tenía posibilidades de regresar a mi casa o al seminario que es donde yo estaba parando. Y en ese momento yo iba orando diciendo, Señor, yo fui obediente. Me dijiste en tu palabra, probame, y yo te probé, ¿y ahora qué hago? Y cuando ya estaba más o menos a 50 metros de la familia, espalda con espalda, siento un Rubén, Rubén, a los gritos. Me doy vuelta rápidamente porque no sabía qué estaba pasando y veo que el hombre de la familia, el varón de la familia, viene corriendo hacia donde yo estoy y me dice, me estaba olvidando, como familia queremos darte esta ofrenda. Y me dieron una ofrenda de amor en ese tiempo. Imagínense el gozo, la alegría, el hecho de decir gracias Señor, porque tus promesas se cumplen. Me dijiste en tu palabra que traiga mi diezmo y que te pruebe. Yo te probé y nunca fallas. Por eso, mi querido, el desafío de Dios es pónganme a prueba. Y luego dice, ¿cuáles son las bendiciones de dar el diezmo? Y aquí nos relata el versículo que hemos leído que vamos a sobreabundar. Va a haber bendición en nuestra finanza, en nuestra economía, hasta que sobre y abunde. Es decir, te va a sobrar de todo. Dios mismo va a quitar todas las trabas que haya en tu trabajo, todo aquello que perjudica que puedas crecer y avanzar. Él mismo dice que se va a encargar. Vas a ser una persona productiva. El trabajo te va a rendir. Esta es promesa de parte del Señor. Y luego nos especifica cuáles son las consecuencias de no traer como cristianos nuestros diezmos a la casa del Señor. Primero dice la Biblia que estamos robándole a Dios, porque eso le pertenece a Él. Pero en segunda instancia caemos bajo maldición en nuestra economía. Por lo tanto, cuando aquí nos enseña la palabra de Dios que no priorizar el dar a Dios y a su obra puede llevarnos a la pobreza, en Ageo significaba todos los frutos, toda la producción, pero en usted y en mí significa no traer nuestro diezmo. Pero al mismo tiempo, no solamente diezmo, sino que la Biblia nos habla de ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10 nos dice lo siguiente, presten mucha atención. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Ahora, ¿qué es la ofrenda? El diezmo ya vimos, el 10% de todos mis ingresos. ¿Qué son las ofrendas? ¿Qué es la ofrenda? Es todo lo que damos a Dios aparte de nuestro diezmo. Y la palabra de Dios nos enseña cuáles tiene que ser nuestra actitud al ofrendar. Y nos dice que en primera instancia es un acto de adoración al Señor. La motivación es una motivación espiritual. No es una motivación de yo le doy a Dios para que Dios me dé a mí, sino que amo a Dios, honro su nombre, honro lo que Él ha hecho en mi vida, por eso es que traigo mis ofrendas al Señor. ¿Y qué traigo? Lo primero, lo mejor, porque dice aquí, traigan con los primeros frutos de las cosechas. Le doy lo mejor al Señor. Si usted luego lee, mi querido, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6 hasta el versículo 8, allí nos desafía a dar nuestra ofrenda de la siguiente manera. Nos explica lo siguiente. Primero, esto es algo voluntario. No es obligatorio. No es una imposición. No es que la iglesia te exige, el pastor te exige, tu líder te dice. No, mi querido.
El traer nuestras ofrendas al Señor es porque lo anhelamos hacer, porque reconocemos que el Señor ha hecho una obra tremenda, amorosa y poderosa en nuestra vida, que nos ha salvado a través de Jesucristo, que Él hizo el gran sacrificio y como respuesta de amor queremos obedecerle y traer nuestras ofrendas en forma voluntaria. Pero también dice que tiene que ser con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted trae su ofrenda, no traiga refunfuneando, diciendo, ufa, estoy perdiendo. No, hágalo con alegría. Dios le ama en esa alegría. También dice que tenemos que hacerlo con generosidad, porque el que siembra escasamente va a cosechar escasamente, pero el que siembra abundantemente va a cosechar abundantemente. Y por último nos enseña que tenemos que hacerlo con humildad. Como decía el rey David, todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano es que te damos nosotros. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Es una bendición poder traer nuestras ofrendas al Señor. Segunda Corintios, capítulo 9, versículo 8 y versículo 10 nos dice que aquel que trae su ofrenda va a tener en todas las cosas todo lo suficiente. Y Dios va a dar semilla al que siembra. Por lo tanto, ¿qué cosas nos pueden llevar a la pobreza? El no priorizar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no priorizar la obra del Señor, no darle al Señor nos puede llevar a la pobreza. En sexto lugar, el sexto principio, y voy a ser muy práctico en esto, una mala administración de los ingresos también te puede llevar a la pobreza. ¿Sabe? He notado que hay muchas familias que manejan su economía sin planificación. Lo hacen de una manera improvisada, es decir, van apareciendo los gastos, van pagando acá, van poniendo allá, van comprando aquello, pero sin planificar. Y cuando uno improvisa y no planifica, muchas veces genera angustia, genera desesperación. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el dinero no alcanza. Necesitaba este dinero para esto fundamental, pero de pronto lo gastó en otra cosa que no era tan importante. ¿Por qué? Porque no planificó, sino que improvisó. Es muy importante planificar, aprender a administrar bien los ingresos que tenemos para no caer en pobreza. Mire, la economía de una familia tiene dos aspectos, los ingresos y los egresos. Permítame hablarle de los ingresos. Los ingresos, obviamente, son todos los ingresos con los que cuento. Es el monto final que yo tengo para administrar. Ahora, cuidado con gastar más de lo que se tiene. ¿Por qué? Porque eso genera deuda. Si yo tengo 10 y gasto 12, voy a tener 2 pesos de deuda. Y ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Por lo tanto, el primer principio que el Señor te enseña en cuanto a lo que es la administración de tus recursos, de la familia, de los ingresos, es no generes deudas. No generes deudas, porque la deuda termina destruyendo el ánimo, el estado de ánimo, la vida de una persona. Permítame dar algunas sugerencias prácticas en esta hora. Y yo creo que son importantes para tenerlas en cuenta. Primero, aprenda a ajustar sus cuentas a su realidad. Es decir, antes podía, pero ahora no puedo, no lo haga. Antes podía comprar gaseosa para todos los días, pero ahora no puedo, entonces no lo haga. Antes podía comprarme una zapatilla último modelo de una gran marca, ahora no puedo, entonces no lo haga. ¿Por qué? Porque va a generar una deuda. Ajústese a la realidad que está viviendo. Segundo, sugerencia práctica. Distinga entre lo que necesita y lo que desea. No es lo mismo lo que yo necesito gastar de mis ingresos en lo que es importante y lo necesito, que gastarlo en lo que deseo.
Y a veces cuando uno gasta lo que desea, no tiene para aquello que necesita. Por lo tanto, hago una buena distinción entre las cosas que son necesarias y las que son deseables en su economía. A veces, con mis deudas puedo poner entre la espada y la pared a Dios, porque me metí en una deuda que no tendría que haberme metido, y de pronto le digo, Señor, ayúdame por favor. Claro, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere que seamos prósperos, pero no seamos negligentes entrando en deudas y administrando mal nuestros ingresos. No se endeude en nada que no tenga la plena seguridad que lo va a poder cubrir. Y especialmente estoy hablando para aquellos que tienen tarjeta de crédito. Mire, la tarjeta de crédito, si usted la sabe utilizar, ¿qué significa eso, pastor? Saber utilizarla significa utilizarla sabiendo que yo el mes siguiente voy a poder cubrir todos los gastos, no el mínimo, sino todos los gastos que generó la tarjeta. Ahora, si usted no sabe utilizar la tarjeta de crédito, no la tenga. Rómpala, porque puede llegar a ser una carga tan pesada que termina destruyendo totalmente sus finanzas y por supuesto puede destruir aún la familia, porque cuando la familia está viviendo esas crisis feroces económicas donde se desmorona absolutamente todo, allí comienzan a aflorar sentimientos negativos de unos para con otros y la familia se puede destruir. Por lo tanto, no se endeude en nada que no tenga la seguridad que no lo va a poder cubrir. Y por otro lado están los egresos. Esos son los ingresos, pero los egresos. Es fundamental hacer un presupuesto mensual de los gastos, de los egresos que tenga. Y simplemente le voy a citar ahora porque lo vamos a desarrollar Dios mediante el próximo domingo. Pero hay 4 áreas que usted tiene que considerar para hacer su presupuesto mensual. Primera área, el hecho de darle a Dios, primero a Dios, diezmo y ofrenda. Segundo, pagarse o darse a sí mismo. Y esto es lo que usted tiene que presupuestar en cuanto a ahorrar. Pero no había poder, pastor, no lo vamos a ver ahora. Prepárese, el domingo que viene vamos a hablar con respecto a esto. Tercer área, dar a otros, significa los gastos que uno tiene. Y en cuarto lugar, reservar algo para ayudar a otros. Estas serían las 4 áreas para considerar en su presupuesto mensual, que van a ser, por supuesto, desarrollados Dios mediante en forma muy práctica el próximo domingo. Recuerden, hay cosas que nos pueden llevar a la pobreza. Rechazar el consejo nos lleva a la pobreza. Andar con personas inadecuadas, equivocadas, nos puede llevar a la pobreza. No ser generosos, según la Biblia, nos puede llevar a la pobreza. La pereza, en tanto buscar trabajo o cuidar nuestro trabajo, nos puede llevar a la pobreza. No priorizar en darle lo primero a Dios y a la obra de Dios nos puede llevar a la pobreza, según lo que vimos hoy en su palabra, y una mala administración de nuestros recursos, de nuestros ingresos, también nos puede llevar a la pobreza. Cuánto anhelo, mi querido, que esta palabra práctica pueda servir como orientación. ¿Sabe por qué? No porque la digo yo, sino porque es palabra de Dios que nos orienta para poder derrotar esa mentalidad, ese espíritu de pobreza y miseria. ¿Me permite orar? Señor, gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por la enseñanza de tu palabra, porque es muy clara y es muy práctica. Yo te ruego en el nombre de Jesús que cada palabra y cada versículo que hemos pronunciado pueda arraigarse en los corazones en este tiempo y traer fruto, porque queremos vivir la prosperidad que nos ha prometido, pero a veces tomamos decisiones erradas, decisiones equivocadas, y esto hace que en lugar de vivir en prosperidad, vivamos con una mentalidad de pobreza. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda mentira que Satanás quiera sembrar y toda duda que el diablo quiera sembrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendigo, Señor, en esta hora a todo el pueblo que está en diferentes puntos de este mundo. Te ruego por los que están enfermos, sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiesta tu gloria y tu poder. Te pido por la familia, Señor, que la están pasando mal,
restaura la vida familiar, que nuevamente el amor, la paciencia, la paz reinen en la familia. Te pido por aquellos que se sienten débiles, cansados, con los brazos caídos, obra en sus vidas hoy. Que el poder del Señor, el poder de la cruz de Cristo en esta hora sea vigente en sus vidas y que comiencen a vivir una vida abundante. A ti, Señor, y solamente a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Mire, cuánto deseo y cuánto anhelo que esta palabra que estamos enseñando, es el tercer mensaje, el tercer estudio que hacemos de cómo derrotar la mentalidad de pobreza y la mentalidad de miseria, le esté siendo de bendición, de orientación y ayuda en su vida. Porque recuerden, Dios quiere que vivamos una vida próspera, pero en realidad esa vida próspera se va a vivir cuando vivamos en función de los principios que Dios nos enseña en su palabra. Anhelo de todo corazón también que el próximo domingo usted continúe con nosotros porque vamos a tener nuestro cuarto estudio de la palabra de Dios para ir cerrando esta serie de derrotemos el espíritu de pobreza y de miseria. Permítame simplemente hacer, antes de que participemos de la cena del Señor en un instante más, para que nos unamos en comunión, permítame hacer algunos anuncios muy, pero muy importantes. El próximo sábado 12, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, está la Feria Americana de la Iglesia. Lo estoy anunciando especialmente para el barrio de La Paternal, Avenida San Martín 3100. Feria Americana donde los precios son simbólicos y está siendo de tremenda bendición para muchísimas familias. Próximo sábado 12 de diciembre, desde 11 de la mañana a 17 horas, Feria Americana. También quiero recordarles lo que les dije al comienzo. También el sábado 12 de diciembre, a las 11 de la mañana, en mi Facebook, Rubén Casabian, voy a hacer una entrevista al doctor Daniel Equisian, miembro del equipo del doctor Daniel Estambulian, para poder hablar, preguntarle, canalizar todas nuestras dudas con relación a la vacuna del COVID-19. Tanto se habla, tanto se dice, se mezcla la política con lo medicinal y esto confunde. Por eso mucha gente dice, no me voy a dar la vacuna, otros sí me la voy a dar. Vamos a canalizar todas nuestras dudas. Participe. Si usted tiene preguntas para hacer el doctor Equisian a través de la red social que le está llegando esta palabra y este mensaje, escríbanos la pregunta relacionada a la vacuna del COVID-19 y se lo vamos a hacer llegar al doctor Equisian para que él lo pueda de alguna manera canalizar y explicarnos. El sábado 19 de diciembre, Impactando Familia. Vamos a seguir entregando alimentos no perecederos a los que están pasando por tremenda necesidad y por hambre en el barrio de La Paternal. Por supuesto, con todos los protocolos necesarios. Se va a entregar a los que son mayores de 18 años. Y por supuesto, venga con barbijo. Si tiene síntomas o sospecha de síntomas, por favor no venga. Vamos a tener alcohol en gel. Y la idea es poder ayudar en tiempo de necesidad y de hambre. También les damos un riquísimo pan casero que nuestras hermanas hacen a la mañana, bien calentito, gracias a los que donan la mercadería, los que donan la harina, los que donan para que podamos realmente ayudar a los que más están necesitando en este tiempo. Muchísimas gracias por todos los que trabajan, por todos los que donan, por el esfuerzo. Recuerde, Impactando Familia, entrega de mercadería no perecedera y pan caliente el día sábado 19 desde las 14 horas hasta las 16 horas. Los miércoles a las 20 horas estamos allí en nuestro culto en vivo, un culto de oración y de milagros, donde por Zoom nos unimos y tenemos un devocional, oramos todos oramos por nuestras cargas, nuestras necesidades, y luego ministro poder de Dios, una oración de poder sobre su vida y recibimos el milagro de parte del Señor. Este miércoles a las 20 horas, no se lo pierda. Si usted no está participando y quiere recibir el link del Zoom, llámenos, mándenos un mensaje y le vamos a enviar el link para que sea parte. ¿Cuál es el WhatsApp de la iglesia para comunicarse?
más 54 11 68 60 22 20. Se lo repito, más 54 11 68 60 22 20. Comuníquese con nosotros, háganos llegar sus dudas, su inquietud, sus preguntas y queremos ayudarle y queremos bendecirle. Y los que somos pueblo de Dios, de la Iglesia Jesús 100% Vida, ahora después de la cena del Señor, que en un instante más vamos a participar, vamos a tener la posibilidad de adorar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, exaltando su nombre y honrándole a Él. Que Dios le bendiga muy ricamente. Permítame orar en la oración de bendición. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este pueblo, Señor. Amén, amén. En segundos nos vemos para participar de la cena del Señor. Después de haber compartido una palabra de parte del Señor, este es el momento más importante porque estamos recordando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Vamos a participar de la cena del Señor. Por lo tanto, si usted está en familia, busque su familia. Si está solo, busque un poquito de vino o jugo de uva, un pedacito de pan, para que juntos podamos disfrutar este tiempo de comunión. Dice así la palabra del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Este es el instructivo que el Señor nos da para poder disfrutar este tiempo de comunión. Jesús se reunió con sus discípulos previo a su crucifixión y allí celebró la cena del Señor. Tomó pan, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo que fue lastimado, ese cuerpo que fue clavado en la cruz del Calvario, ese cuerpo que en definitiva llevó todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, todo aquello que perjudica tu vida, Él lo llevó allí en la cruz del Calvario. Vamos a dar gracias al Señor por su cuerpo allí, por ese cuerpo, por sus llagas, Él nos sana. Por esas llagas y por esos golpes, Él pagó el precio para que usted y yo tengamos paz y para que podamos sujetar nuestra voluntad a su voluntad, que es agradable y es perfecta. Damos gracias a Dios. Araceli. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la vida de Jesús, gracias por su sacrificio. Señor, aunque tan doloroso el padecimiento que Él pasó, pero te agradecemos porque por su padecimiento, por sus llagas, nosotros somos curados, y no solamente somos curados físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente. Gracias, gracias Padre por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, todo por amor hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén, amén. Participamos del pan representando su cuerpo por nosotros lastimado. Señor, ahora sana los que están enfermos, te lo rogamos. Siembra paz en los corazones que están atribulados, en tormentos. Y te ruego también que nos des la sensibilidad de un corazón dócil a tu voluntad para que podamos obedecerte con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Después de cenar, Jesús tomó la copa de vino, y dijo que este vino representa su sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario y iba a ser la señal del nuevo pacto. Por lo tanto, un pacto en el cual Dios nunca falla, un pacto de que Él obedece realmente todo aquello que ha dicho a nuestro favor. Por lo tanto, ¿qué hace la sangre de Jesucristo en nuestra vida? Nos perdona de todo pecado. Nos da vida, porque la vida está en la sangre, dice la palabra, y esa vida es una vida abundante. No es necesario que arrastremos culpas,
No es necesario que arrastremos pecados en la vida que no nos permiten estar tranquilos. No es necesario que arrastremos cadenas que nos esclavicen. Somos libres por la sangre de Jesucristo. Si hay algo que usted tiene que confesarle al Señor, hágalo en esta hora. Dígale: Señor, te pido perdón por esto que dije, por eso que hice, por este error que cometí, por este pecado que cometí. Te pido perdón, Señor, y la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado y quita toda culpa de su conciencia. Damos gracias al Señor también ahora por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amado papá, gracias por la sangre de Jesús, preciosa sangre que nos redimió, que nos compró, que nos perdonó de todos los pecados. Gracias porque nos hizo de vínculo para estar nuevamente amigos tuyos, reconciliarnos con vos. Amén. Gracias por la sangre de Jesucristo, por cada gota derramada. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Participamos del vino. Señor, en esta hora extendé tu manto de perdón sobre todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, y te ruego que la vida abundante de Jesucristo pueda abrazar a cada uno de mis hermanos en el lugar donde están, en el nombre de Jesús. Amén. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Sabe? Acabamos de celebrar la última cena del Señor del año 2020 y lo celebramos con alegría porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo está vivo, sentado a la diestra del Padre, esperando la orden de Dios Padre para venir y buscar a su iglesia y presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Y cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Que Dios los bendiga a todos muy, pero muy ricamente. Desde aquí, Buenos Aires, Argentina, les mandamos un gran abrazo a todos.